Revelado. La increíble historia de una viuda que salvó a dos ancianos ocultos como Jesús y María. Ana recorría el camino de tierra hacia su casa, sintiendo el peso de una vida que nunca imaginó llevar. Con cada paso, la tristeza se mezclaba con la angustia. La muerte de su esposo había dejado vacíos que nada podía llenar. Tenía 45 años, pero la carga de ser madre soltera de dos adolescentes la hacía sentir como si 2 décadas más pesaran sobre sus hombros. Trabajaba en la clínica del pueblo como limpiadora, una labor que le daba dinero pero no paz. El día a día era una lucha constante por salir adelante, por darles a sus hijos algo más que solo sobrevivir. Cuando llegó a casa, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de un naranja que hoy no podía apreciar. En el fondo de su ser, un susurro de esperanza le decía que un día las cosas mejorarían. Pero ese día nunca llegaba. Lo único que había era la rutina, la soledad, y el pensamiento de que debía ser fuerte por sus hijos, mientras el dolor de la pérdida la ahogaba. Esa tarde todo cambió. Al abrir la puerta del cobertizo para guardar las herramientas, un par de ojos asustados la miraron. Eran don Felipe y doña Carmen, dos ancianos que habían escapado de un asilo del que había escuchado rumores aterradores. Su primer impulso fue el miedo. ¿Qué haría con ellos? La duda la abrazó como una sombra. ¿Aceptarían sus hijos que dos desconocidos habitaran su hogar? Pero mirando sus rostros desgastados por la angustia, sintió que no podía darles la espalda. ¿Qué haces, Ana?, se preguntó a sí misma. La opción de ignorarlos estuvo tentadora, así como la de seguir con su vida. Sin embargo, su corazón le decía que no podía dejar que esos ancianos volvieran a caer en las garras de quienes les habían hecho daño. Son solo 2 almas perdidas, reflexionó, mientras 2 lágrimas deslizaban por sus mejillas. Así que, sin pensarlo más, los dejó entrar. Los días siguieron y, de repente, encontrar momentos para compartir se volvió algo habitual. Con cada comida compartida, las risas y las historias tejían un manto de calidez. Ana empezaba a sentir que, a pesar de la tristeza de la pérdida de su esposo, había esperanza y fuerza en aquella inesperada unión. Sin embargo, cada vez que escuchaba un coche pasar, el miedo crecía en su pecho. ¿Y si alguien los encontraba? La sombra del director del asilo, un hombre despiadado y poderoso, la aterraba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana sentía cómo el temor se transformaba en ansiedad cada vez que se acercaba el final del día. La batalla interna resonaba en su mente. ¿Debería arriesgarlo todo? Don Felipe y doña Carmen significaban felicidad en su hogar, pero su bienestar también ponía en riesgo a sus hijos. Se encontraba en una encrucijada donde las decisiones eran tan frágiles como el cristal. Una tarde, al ver la luz del sol ponerse, una pregunta retumbaba en su mente. ¿Sería capaz de enfrentar al director y defender el hogar que había construido? El miedo se apoderó de ella. Un grito sordo en su interior la desafiaba a elegir. El riesgo por amor o la seguridad en la monotonía. El destino de todos pendía de un hilo. Ana miraba por la ventana. El ocaso inevitable arrojaba sombras sobre su hogar. Su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios. La risa de don Felipe y doña Carmen resonaba en su cabeza, pero a su lado también latía el ruido del peligro que acechaba, como un lobo esperando el momento propicio para atacar. Su vida había cambiado en un instante, y ahora debía decidir si podía construir algo nuevo a partir de los escombros de su tristeza. La casa había cobrado vida. Conversaciones amenas y risas tímidas llenaban el espacio, que una vez se sintió impregnado solo por el eco de su duelo. A pesar de esa calidez,
La inseguridad seguía diluyendo lo que había edificado. La imagen del director del asilo flotaba en su mente como una pesadilla constante. No solo era un hombre de poder, sino también de control, capaz de destruir cualquier destello de esperanza que ella intentara cultivar. Su figura era un recordatorio constante de la fragilidad de las decisiones que había tomado. Cada día, después de la limpieza en la clínica, Ana buscaba momentos a solas para meditar sobre sus prioridades. La necesidad de proteger a sus hijos se entrelazaba con el deseo de asegurarse de que don Felipe y doña Carmen no volvieran a ser víctimas de su pasado. La idea del sacrificio la invadía, pero su instinto maternal la instaba a mantenerse en la línea de seguridad que siempre había conocido, aunque esa línea parecía cada vez más borrosa. Pasaron los días y la conexión con los ancianos se profundizaba. Ana empezaba a descubrir aspectos de sí misma que había enterrado bajo el peso de la responsabilidad. Durante las noches, en medio de charlas tranquilas y tazas de té, se percató de que tenía una habilidad innata para escuchar. Don Felipe compartía historias de su juventud con tal fulgor que Ana se dejaba envolver por la nostalgia, casi como una niña que escuchaba cuentos de hadas. En esas historias, encontró un reflejo de su propia lucha, una conexión que parecía trascender el tiempo. Quizás esto es lo que significa realmente vivir, pensó, dándose cuenta de que había dejado de lado su propia historia al intentar sobrevivir. Tomar la iniciativa para crear un espacio seguro, no solo para sus hijos, sino también para el bienestar emocional de don Felipe y doña Carmen, se convirtió en su nueva misión. La idea de un hogar acogedor se reforzó en su mente, un lugar donde las heridas se sanaran a través de la comprensión y la empatía. Sin embargo, esa determinación choca con la dura realidad. Al abrir la puerta del cobertizo, ya no solo sentía vulnerabilidad, también reconocía una nueva fuerza. La idea de enfrentarse al director estaba tomando forma, y Ana se encontró haciendo un inventario de sus recursos. Las pequeñas victorias, como compartir risas, escribir anotaciones sobre la vida y reimaginar su hogar, se sumaban a un arsenal de valor que nunca antes había considerado poseer. Una mañana, mientras clasificaba fotografías viejas de su esposo, se topó con una imagen que la hizo sonreír. Él sonriendo con sus hijos, el sol de verano iluminando su rostro. La alegría capturada en la instantánea la llenó de un renovado propósito. En su corazón, supo que tenía que intentar algo más audaz, algo que podría cambiar el rumbo de su vida. La posibilidad de encontrar un abogado, alguien que pudiera ayudar a don Felipe y doña Carmen, comenzó a germinar en su mente. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de esperanza y miedo. Cada momento se volvía una preparación hacia lo desconocido. Esa tarde, después de una larga jornada de trabajo, su madre la miró intrigada. ¿Qué pasa, Ana? Tienes esa mirada en el rostro. ¿Estás pensando en algo? No sé cómo explicártelo, dijo, sintiéndose vulnerable al compartir sus planes. Pero creo que debo actuar. Debo enfrentar al director. Haré lo que sea necesario para proteger a don Felipe y doña Carmen. Aquella declaración no solo resonó en su hogar, sino que sus palabras sembraron en su interior una llama nueva. Era hora de confrontar su miedo y enfrentarse a su realidad. La balanza del riesgo y la seguridad estaba a punto de inclinarse, y Ana se preparaba para dar un paso adelante por una causa mayor. Sin embargo, el eco del director aún resonaba en su mente, y un pensamiento inquietante la acompañaba. ¿Sería esa valentía suficiente para sacar a la luz la verdad? ¿O confrontaría algo más oscuro del que jamás había imaginado? Ana despertó con el corazón acelerado. La noción de actuar había dejado de ser una idea remota y abstracta para convertirse en una urgencia que palpitaba en su interior. Los rostros de don Felipe y doña Carmen le dieron fuerza. Cada mirada que habían compartido era un hilo más que la unía a sus destinos. Ya no podía permitirse flaquear. Durante el día su trabajo en la clínica se volvió un espacio donde empezó a recolectar información. Sedienta de recursos y estrategias, escuchaba a los demás con mayor atención.
Las conversaciones sobre derechos de los ancianos y el sistema de protección legal resonaban con intensidad en sus pensamientos. Cada frase significaba una nueva pista que podía utilizar. Cada mirada que cruzaba con sus colegas era un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Un día, durante su almuerzo, se acercó a una de las enfermeras con más experiencia, María. La observó, intrigada por su conocimiento sobre cómo operar en el delicado mundo de los servicios sociales. María, comenzó, con una seriedad que no había mostrado antes. He estado pensando en la situación de algunos de nuestros pacientes. ¿Hay alguna forma de proteger sus derechos? María levantó la vista de su ensalada, sorprendida por la pregunta. Claro, existen recursos, pero la mayoría de las personas no se atreve a usarlos, especialmente porque enfrentarse a un director es complicado. Necesitas pruebas. La respuesta llevó a Ana a una reflexión profunda sobre el miedo que tanto la había paralizado. Hablando con María, Ana descubrió que el director tenía una reputación temida, pero su poder abusivo no era absoluto. La enfermera compartió historias de antiguas quejas que habían sido desestimadas por la falta de pruebas. Las palabras de María resonaron en su cabeza. El silencio puede ser más peligroso que la verdad. Con cada conversación, Ana comenzó a trazar un plan. Sesiones de escucha con don Felipe se convirtieron en improvisadas entrevistas. Ella anotaba todo: nombres de antiguos residentes, estados de salud, rumores sobre el director, y pequeños detalles que parecían irrelevantes, pero que ahora tomaban un significado profundo cuando se conectaban entre ellos. La idea de que su voz pudiera provocar un cambio, aunque solo fuera un pequeño gesto, se manifestaba como una fuerza nueva dentro de su ser. Una noche, mientras revisaba sus notas, un sonido interrumpió su concentración. Eran risas provenientes de la sala. Don Felipe y doña Carmen compartían historias. Ana los observó desde la puerta, sintiendo que esos momentos de felicidad eran un faro en su mar de dudas. Esa tarde el temor se transformó en una determinación inquebrantable. Sabía que debía dar el siguiente paso, y el miedo que una vez la había detenido se volvió un aliado en su búsqueda por la justicia. Tomó el teléfono y buscó un consejo legal. Se sintió cada vez más empoderada mientras expuestos todos los detalles minuciosamente, preparándose para el encuentro con el abogado. Sus metas estaban claras. Necesitaba recopilar tanto testimonio como pudiera de don Felipe y doña Carmen, y buscar cualquier documento que respaldara sus reclamaciones. La valentía que antes le había parecido lejana, era ahora una chispa encendida. Mientras tanto, el eco de la sombra del director seguía acechando. Con cada paso que daba, sentía una mezcla de adrenalina y temor. El poder del hombre que la había intimidado nunca había estado tan presente. Era un juego peligroso, pero por primera vez, su voz se sentía como una herramienta, una forma de romper el silencio. Ana se percató de que su vida había cambiado irreversiblemente. Había dejado de ser una mera espectadora y se había convertido en una protagonista. Entonces, cuando el teléfono finalmente sonó, un profundo aliento la preparó para lo inevitable. De un lado de la línea, alguien ofrecía apoyo, pero la pregunta retumbaba en su mente. ¿Tendría el valor de seguir adelante? La respuesta a esa pregunta se acercaba rápidamente, y en ese momento, algo dentro de ella no solo debía responder a la llamada, sino también prepararse para desatar una verdad que podría ser más oscura de lo que había imaginado. La decisión que tomaría marcaría su vida para siempre. El día del encuentro con el abogado finalmente llegó. Ana se preparó con nervios y determinación. Cada paso que daba hacia la oficina legal era más que un simple traslado físico. Representaba un avance decisivo hacia la verdad que anhelaba revelar. A medida que se acercaba al edificio, su mente revisaba una y otra vez sus notas, los testimonios recopilados de don Felipe y doña Carmen, cada documento que había logrado reunir. Las palabras de María resonaban en su mente como un mantra, instándola a no ceder ante el miedo. Cuando cruzó el umbral, el ambiente era frío y profesional. La oficina era un refugio de formalidades, escritorios de madera, estantes repletos de leyes y precedentes,
y un aire de expectativa que hacía que su corazón latiera con fuerza. Se sentó frente al abogado, un hombre de edad avanzada y mirada aguda. Consciente de su responsabilidad, se armó de valor y comenzó a narrar la situación de los ancianos en la clínica. Cada detalle cuidadosamente seleccionado para poner en evidencia la crueldad del director. Mientras hablaba, Ana sintió cómo sus palabras utilizaban un poder hasta hace poco desconocido para ella. Cada testimonio, cada anécdota, fluía y se entrelazaba, formando un relato comprensible y convincente. Más allá de buscar apoyo, buscaba justicia, una palabra que se había convertido en su estandarte personal. El abogado la escuchaba con atención, tomando notas y haciendo preguntas incisivas. Era una danza sutil entre la emoción y la razón, un acto de colecta de fuerzas. A medida que avanzaba la reunión, el abogado comenzó a destacar las implicaciones legales de la situación. Ana, lo que me cuentas no son solo relatos aislados. Si conseguimos consolidar todo esto, podríamos tener una causa sólida contra el director. Pero necesitaríamos más testimonios, y no será fácil. Enfrentarse a una figura como él implica riesgos. Las palabras del abogado le enviaron un escalofrío por la espalda, pero en su interior ardía una llama de desafío. Mientras regresaba a la clínica, la realidad de su misión se asentaba aún más. No se trataba solo de ayudar a don Felipe y doña Carmen, sino de enfrentarse a una estructura de poder que había estado libre de vigilancia durante demasiado tiempo. Ana se encontró con un dilema moral interno. ¿Qué pasaría si el temor comenzaba a invadirla nuevamente? Sabía que el camino requeriría más que valentía. Requeriría lealtad y sacrificio, incluso si eso significaba poner en peligro su trabajo y su estabilidad. Esa noche, mientras revisaba sus notas al otro lado de la mesa, sus dudas empezaron a emergir. Su valentía sería suficiente para enfrentar la resistencia del director y las posibles represalias que ello podría acarrear. Las historias de aquellos a quienes adoraba la impulsaban, pero el miedo ancestral a la autoridad la acechaba. Inconscientemente, comenzó a delinear una estrategia. Necesitaba aliados, personas que pudieran respaldarla, que tomaran su causa como propia. Miró hacia el reloj. El tiempo se había convertido en un enemigo tanto como un aliado. Estaba decidida a seguir adelante, pero mientras armaba el rompecabezas de su próximo movimiento, una idea inquietante surcó su mente. ¿Qué sucedería si el director se anticipaba a ella? No podía permitir que el miedo la dominara, pero la posibilidad de ser despojada de su voz la hizo cuestionarse si el cambio que deseaba realmente valía el costo. Con la cabeza llena de pensamientos, Ana decidió conectar con otros empleados de la clínica. Necesitaba crear un frente unido, un lugar donde sus voces pudieran resonar. ¿Pero cómo? La confianza se había evaporado en sus rincones. Había que construirla desde cero y eso podría tomar tiempo, algo que escaseaba. En un momento de revelación, se dio cuenta de que el primer obstáculo sería confrontar esas dinámicas con franqueza, poniendo a prueba sus habilidades de comunicación. Mientras se preparaba para dar ese paso crucial, una última mirada a sus notas le llevó a una verdad desconcertante. La historia de cada anciano que había conocido no era solo un eco de sufrimiento, sino una oportunidad para su propia transformación. Sin embargo, esa revelación venía con una carga. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a ir para lograr el cambio que anhelaba? Esa pregunta permanecía en el aire como un aviso cruel. Ana sabía que el camino apenas comenzaba y que el verdadero desafío estaba por llegar. Con cada elección, se acercaba más a un punto de no retorno en su lucha, donde se jugaría su futuro y el de aquellos que habían confiado en ella. Pero antes que nada, era hora de dar el primer paso en una confrontación que podría definir el final de su silencio y el comienzo de una nueva verdad. Al amanecer siguiente, Ana despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Era consciente de que cada día que pasaba sin actuar era una oportunidad perdida, no solo para don Felipe y doña Carmen, sino para su propio crecimiento.
Sabía que debía abordar a sus compañeros. Se trataba de un primer paso en su lucha que podría definirla como líder o dejarla sumida en la desesperación. Mientras se duchaba, sus pensamientos giraban en torno a cómo entablar esas conversaciones difíciles y cargar con la responsabilidad de inspirar confianza. Al llegar a la clínica, Ana buscó en su mente las palabras adecuadas. Observó a sus colegas realizar sus tareas, ensimismados en sus rutinas. En el fondo, también eran testigos de lo que sucedía con los residentes, pero la apatía, o quizás el miedo a represalias, los mantenía en silencio. Su primer desafío consistía en romper esa inercia, y para ello, necesitaba un enfoque cauteloso y estratégico. Decidió iniciar pequeñas conversaciones, aleatorias pero significativas. Se sentó con Carla, una enfermera que había estado con ella desde que empezaron a trabajar juntas. Con una taza de café en la mano, comenzó a hablar sobre el bienestar de los ancianos, tocando de forma sutil el tema de las deficiencias en los cuidados. Carla, al principio escéptica, mostró una chispa de interés. Esa reacción encendió la esperanza en Ana. Por primera vez, tenía a alguien escuchándola. La conversación continuó, y pronto otras enfermeras se unieron. Ana compartió historias sobre don Felipe y doña Carmen, intentando conectar esos relatos con la realidad que cada uno enfrentaba en su día a día. Como si hubiera lanzado una piedra en un estanque, las ondas de su mensaje comenzaron a expandirse. Cada nueva voz que se unía a la conversación aumentaba su impulso. Era evidente que cada uno llevaba sus propias preocupaciones y frustraciones, pero lo que realmente necesitaban era un catalizador para la acción. Sin embargo, a medida que las discusiones evolucionaban, apareció la sombra del director como una advertencia constante. Ana se dio cuenta de que cada vez que nombraba al director, las cabezas se agachaban y el tono se tornaba pesimista. El temor no era solo personal, era cultural dentro de las paredes de la clínica. Esto la llevó a contemplar la urgencia de fomentar un cambio no solo en derrocar a la figura que reprimía, sino en cambiar la mentalidad del entorno. Mientras repasaba en su mente el plan para la reunión que organizaba, se sintió abrumada por la soledad de su lucha. Había algo poderoso en iniciar cada conversación, pero ese poder se sentía a menudo eclipsado por la inseguridad de si sería realmente capaz de sostenerlo. La pregunta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar seguía resonando en su interior. ¿Sería capaz de desafiar al director a cara descubierta si en eso quedara expuesta su carrera y su tranquilidad? No obstante, su amor por don Felipe y doña Carmen superaba su miedo. En las horas siguientes, trabajó en construir una presentación de su causa que pudiera emocionar y motivar a sus colegas, en la que cada voz que se uniera fuera una semilla de crecimiento. Aquellas historias no solo habrían de ser escuchadas, sino también respetadas y transformadas en un clamor por la justicia. Finalmente, un tanto exhausta pero satisfecha por el progreso, se levantó de su mesa. La reunión estaba programada para la tarde, y sabía que cada palabra que pronunciaría podría ser un punto de inflexión no solo para la clínica, sino para su vida. Pero el escalofrío de la incertidumbre la golpeó con fuerza. En esa sala se haría eco de lo que había estado oculto durante demasiado tiempo. Antes de cerrar el día, al regresar a casa, recibió un mensaje inesperado. Una colega había decidido desenmascarar un secreto que la implicaba directamente con el director. ¿Acaso su mundo se estaba desmoronando justo antes de que ella pudiera construir el suyo? La incertidumbre se cernía como una niebla oscura, y un nuevo desafío se presentaba ante ella: desenredar esa verdad antes de que se volviera un arma de doble filo. La confrontación se acercaba, su tiempo para actuar era cada vez más escaso, y la lucha por la verdad requeriría no solo de valentía, sino de estrategia. Ana sabía que necesariamente tendría que tomar decisiones difíciles, pero la oportunidad de transformación estaba fuera de su alcance y no podía permitirse la complacencia. ¿Sería capaz de manejar esta nueva crisis, justo cuando su lucha por la justicia comenzaba a tomar forma? Ana se despertó con el pesar en el pecho de un nuevo día lleno de incertidumbres.
La noticia del mensaje la había dejado perturbada, y su mente no dejaba de girar en torno a sus implicaciones. El secreto que amenazaba con salir a la luz era un recordatorio brutal de lo vulnerable que se había vuelto en su empeño por ser la voz de aquellos que no podían hablar. Sabía que esa revelación podía desestabilizar su estrategia. El director había tenido el control durante años, y descubrir que una de sus propias colegas había decidido romper el silencio podía traer consecuencias catastróficas. Mientras se preparaba para la reunión, Ana sostuvo su rostro entre las manos y se preguntó qué había que hacer para manejar esta crisis. Tenía que pensar con claridad, así que se enfocó en lo que realmente importaba, el bienestar de don Felipe y doña Carmen. ¿Qué usaría como base para sostener su defensa? No podía permitir que el miedo la paralizara, y debía convertir esa desventaja en una fortaleza. Tras unos momentos de reflexión, decidió que sería un momento clave para demostrar su valía. Al llegar a la clínica, el ambiente tenso la recibió como un viejo amigo. La mirada de sus colegas reflejaba ansiedad, y ella sabía que todos estaban esperando la reunión con inquietud. Se sintió como una capitana a punto de dar una orden de ataque. Sin embargo, antes de comenzar necesita preparar el terreno. Se acercó a Carla buscando ese apoyo constante. «Hoy es el día», le dijo Ana con firmeza. Carla asintió, y en su mirada vio una chispa de confianza que había empezado a crecer. La reunión, sin embargo, se desarrolló de manera diferente a como lo había planeado. Cuando Ana comenzó a hablar, se dio cuenta de que, a pesar de sus esfuerzos, muchas de las cabezas estaban agachadas, y los murmullos de desaprobación comenzaban a llenar la habitación. La sombra del director era una presencia palpable. Las viejas dinámicas de poder se sentían arraigadas y amuralladas. Sin embargo, al sobrevivir a la presión, sacó fuerzas de su interior que no sabía que tenía. Empezó a relatar las historias de don Felipe y doña Carmen, con un fervor que resonó más allá de las paredes. Cada palabra, cada pausa, servían de hilos que tejían un relato de compasión y humanidad. Buscaba que sus colegas se identificaran con la esencia misma de su lucha. No solo se trata de procedimientos, se trata de personas. Dejó caer en un silencio expectante. Al mirar a su alrededor, notó cómo algunas de sus compañeras comenzaban a levantar las cabezas, a prestar atención. Poco a poco, la sala comenzaba a llenarse de una energía positiva, una rendición ante la verdad que no podía ignorarse. Con los ánimos en alto, se dispuso a abordar el secreto que la amenazaba. Debemos hablar con honestidad, incluso cuando hay algo atemorizante en la habitación, comenzó. Sus palabras, aunque vulnerables, resonaban, y vio cómo algunos de sus colegas intercambiaban miradas que hablaban de solidaridad. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. Una de las enfermeras más veteranas, María, se levantó desafiándola. Pero, ¿y si el director nos despide a las que hablemos? Ana sintió que el aire se volvía denso. Era el dilema moral que había anticipado, una presión añadida a su ya frágil situación. Si nuestra causa es justa, ¿vale la pena permanecer en silencio?, contrarrestó, su voz temblando pero decidida. En ese momento, se dio cuenta de que no solo tenía que defender a los ancianos, sino que también debía luchar contra una cultura de miedo que se había hecho eco en cada rincón de la clínica. Mientras la conversación avanzaba, se percató de que su propia voz había evolucionado, convirtiéndose en un instrumento de cambio. La ambigüedad sobre el futuro siguió presente, pero ahora había una apertura hacia el posible cuestionamiento de su realidad laboral. Ana también sabía que un cambio no podía ser forzado. Debía emanar de una base consolidada de confianza que ahora comenzaba a sembrar. Una alianza se formaba, pero todo dependía de su capacidad para liderarla, hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener esa llama encendida. Cuando finalmente terminó su intervención, la sala permaneció en un silencio prolongado, como si todos sostuvieran la respiración. Ana sintió que, por primera vez, la derrota no la acechaba. Más bien, lo que asomaba era una brisa de renovación.
La respuesta del director y el secreto desgarrador de su colega pendía en el aire, listo para ser desvelado. ¿Sería capaz de desenmascarar al director? ¿O se convertiría en otra víctima de su oscuro juego de manipulaciones? La ruta hacia la justicia apenas había comenzado. La mañana siguiente, Ana se despertó con un propósito renovado. La presión del día anterior había desenmascarado en ella una fuerza que quizás nunca había tenido. Aún con la incomodidad en su pecho, estaba decidida a seguir adelante. No podía permitir que el miedo se afianzara de nuevo. En lugar de eso, decidió utilizar sus habilidades de comunicación para unir a sus colegas en un objetivo común, resaltando la misión que todos compartían: cuidar a los pacientes. Mientras se preparaba, su mente fervía con ideas. Había comenzado a trazar un plan que se extendería más allá de la simple defensa de don Felipe y doña Carmen. Quería crear un entorno donde la verdad pudiera florecer, y para eso, empezaría a construir puentes entre sus colegas. Su experiencia en el trato humano, esa que tantos a menudo olvidaban, era ahora su mayor aliado. En la clínica, Ana notó que, a pesar del reto que enfrentaba, había un cambio. Algunos de sus colegas la miraban con interés renovado, como si empezaran a ver en ella a la líder que deseaban. Decidió organizar un breve encuentro informal en la hora del almuerzo. Quería dejar que fluyeran las ideas, que todos pudieran expresarse sin temor. Empezó a elaborar preguntas que estimularan la conversación sobre las injusticias que habían presenciado, esperando fomentar un ambiente de confianza. «Hoy haremos un espacio para que cada uno hable sin miedo», dijo Ana durante la reunión. «No estamos aquí para buscar culpables, sino para reconocer lo verdadero y encontrar soluciones». La respuesta fue variada. Algunos mostraron recelo, otros entusiasmo. Sin embargo, estaba determinada a no dejar que la negatividad socavara su esfuerzo. La clave era involucrar a cada colega. Quería que sintieran que sus voces eran necesarias, que cada uno de ellos podía contribuir a la causa. Comenzó a construir un grupo de confianza, hablando con aquellos que parecían más abiertos a la idea de un cambio. Algunos compartieron relatos sobre otros pacientes que habían sido olvidados, otros se aventuraron a hablar de sus propias experiencias con el director. Cada revelación era un ladrillo en la construcción de aquella nueva base. Ana descubrió que su vulnerabilidad era, curiosamente, su mayor fortaleza. Se atrevió a abrirse sobre su propio miedo, su propio secreto, y cómo había luchado para mantenerse firme ante las adversidades. Al compartir un momento de debilidad, ella inspiró a otros a hacer lo mismo. El miedo compartido fue un bálsamo, y poco a poco, la atmósfera en la sala de descanso comenzó a cambiar. La conexión emocional entre ellos creció y, más importante aún, empezaron a ver el poder que tenían como grupo. La reunión culminó en una promesa colectiva de solidaridad y apoyo mutuo. Ana, mientras escuchaba sus voces unidas, sintió una oleada de fuerza. Era el momento que había estado esperando, aquel que la posicionaba como la voz de un colectivo más que como una luchadora solitaria. Sin embargo, mientras todos se retiraban con un brillo de esperanza en los ojos, su mente seguía inquieta ante la imagen del director. Ana sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. El poder que él había ejercido no iba a desvanecerse sin resistencia. La fragilidad del nuevo lazo creado la obligaba a cuestionar sus propias estrategias y habilidades. ¿Podría su pequeño grupo resistir el embate de la autoridad? ¿O se desmoronaría ante la primera adversidad significativa? A medida que su determinación de enfrentarlo crecía, Ana supo que debía prepararse para lo que estaba por venir. Un desafío que podría marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. La pregunta que empezaba a atormentarla era clara. ¿Hasta dónde continuará esta lucha si el precio a pagar implica enfrentamientos directos en la búsqueda de la verdad? La inquietud de Ana se volvió palpable. Tras la intensa reunión, dejó que cada palabra resonara en su mente, evaluando las promesas que hicieron. Sabía que el poder del director era hábil y manipulador, y su red de control podía desmantelar cualquier efímero sentido de unidad que había comenzado a formar. Esto renovó su compromiso,
pues no podía permitirse flaquear. El momento de la verdad se acercaba, y el eco de las palabras de sus colegas aún vibraba en su interior, sostenido por la esperanza. La siguiente etapa consistía en estudiar con más profundidad la estructura de la clínica. Se propuso identificar los puntos débiles, tanto en la burocracia como en la moral de sus colegas. Con un enfoque metódico, elaboró un plan de acción donde cada miembro del equipo podría participar y aportar sus propias ideas. Era hora de ver quién estaba genuinamente comprometido con el cambio y quién todavía se movía por miedo. Ana empezó a realizar reuniones uno a uno con sus compañeros. Quería recolectar información, pero también fortalecer su relación con cada uno de ellos. Optó por la sinceridad. Compartió sus temores, pero también las visiones de un entorno clínico donde los pacientes no solo eran números, sino personas que requerían empatía y atención real. En este proceso, notó a Fernando, un médico mayor conocido por su rigidez. Para su sorpresa, Fernando comenzó a abrirse. Compartió historias sobre su propia lucha interna con la ética médica y la culpabilidad por no haber defendido a un paciente en el pasado. Esa conexión con Fernando fue inesperada y enriquecedora, y Ana comenzó a ver destellos de liderazgo en él que antes no había advertido. Tal vez podría ser un aliado. Esto le llevó a preguntarse, ¿quién más podría sorprenderla? Sin embargo, la presión no se limitaba solo a la lucha interna. Al salir de una de sus reuniones, se encontró con el director en el pasillo. Su presencia era abrumadora y su mirada afilada como una cuchilla. «Ana», dijo con un tono calmado, pero firme, «no quiero que te involucres demasiado en asuntos que no te competen. Tu trabajo es cuidar a los pacientes, no cuestionar el sistema». Ese breve intercambio cargado de tensión hizo eco en su mente. La amenaza era clara, y Ana sintió cómo la presión se intensificaba. No podía desviar la mirada ni permitir que el miedo la detuviera. En su interior, el desafío se transformó en determinación. Sabía que el enfrentamiento era inevitable. Durante esos días, su mente se llenó de estrategias. Académicamente y emocionalmente, se estaba preparándose para la resistencia que vendría. Las conversaciones privadas con sus colegas le habían otorgado perspectiva y fuerza. Cada revelación, cada experiencia compartida, le recordaba que había algo más grande en juego. Mientras más avanzaba, más se percataba de que su camino no estaba exento de riesgos. La posibilidad de perder compañeros, incluso de ser descalificada por el director, se cernía sobre ella. Pero cada decisión la redirigía hacia su misión: preservar la verdad, así como el bienestar de los pacientes que dependían de ellos. Con una mezcla de ansiedad y entusiasmo, la última reunión de la semana se aproximaba, y Ana sentía que todo lo que había vivido la estaba preparando para el clímax. Mientras respiraba hondo, expectante ante el siguiente paso, no podía deshacerse de una inquietante pregunta: ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar por aquello en lo que creía? Esa incertidumbre palpitante la acompañaría hacia el inminente encuentro que se avecinaba, donde la lucha no solo sería entre ella y el director, sino también entre sus convicciones más profundas y el instinto de supervivencia. Las decisiones estaban a punto de tornarse crudas y definitivas, y ya no había vuelta atrás. El día de la reunión llegó, y la tensión en el aire era casi palpable. Ana se sentó en la mesa, rodeada de sus colegas, sintiendo cómo cada par de ojos pesados la evaluaba. Habían estado compartiendo sus anhelos y frustraciones en reuniones individuales, y ahora era el momento de juntar todo en un solo espacio. Al abrir la sesión, Ana tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Su voz, aunque firme, contenía un toque de vulnerabilidad. La razón por la que estamos aquí hoy es porque todos queremos lo mejor para nuestros pacientes, declaró, buscando conectar con cada uno de ellos. La sinceridad en sus palabras resonó en el ambiente, y notó algunas cabezas asintiendo, aunque también había rostros que lucían escépticos. Mientras desarrollaba su plan, Ana hizo un esfuerzo consciente para observar y escuchar. Fernando, su potencial aliado,
parecía alentado a participar. Durante la reunión, se ofreció a compartir su experiencia con el manejo de conflictos éticos en la práctica médica, lo que le otorgó más credibilidad a la reunión. Ana sonrió, reconociendo que su conexión con él no solo era un destello de esperanza, sino que también le proporcionaba un respaldo que necesitaba en ese momento decisivo. La atmósfera cambió cuando algunos colegas comenzaron a expresar sus temores sobre las repercusiones de hablar abiertamente. ¿Y si nos despiden? ¿Y si el director se entera? Las dudas murmuradas comenzaron a arrastrar la conversación hacia la oscuridad. Ana notó que su propia respuesta a esos temores podía marcar la diferencia entre avanzar o retroceder. Fue entonces cuando decidió dar un paso más. Entiendo sus preocupaciones, dijo, cambiando su tono a uno más enérgico. Pero recordar que no estamos solos. En este momento, somos un equipo. Necesitamos levantarnos juntos. Si el director quiere silenciarnos, eso significa que estamos teniendo un impacto. ¿No vale la pena luchar por nuestros pacientes y nosotros mismos? Esta afirmación no solo buscaba movilizar a su equipo, sino que también le recordó a Ana el propósito detrás de su misión. A medida que la conversación se intensificaba, su corazón se aceleraba. Al ver a algunos colegas animándose a hablar y compartir sus propios dilemas éticos, Ana se dio cuenta de que había logrado un pequeño, pero significativo, avance. Momentos de confusión y desánimo ahora se transformaban en ideas constructivas, y Ana sintió que una chispa de unidad empezaba a encenderse. Sin embargo, justo cuando la discusión parecía tomar un rumbo positivo, el director apareció, interrumpiendo con su imponente presencia. Su mirada fríamente calculadora barría la sala. «Lo que acaba de suceder aquí es inaceptable», dijo, y su voz resonó como un eco en los rostros de quienes la rodeaban. Ana sintió como sus músculos se tensaban, pero no iba a dejar que el miedo la dominara. «Estamos discutiendo la atención a nuestros pacientes», respondió con un tono que intentó ser desafiante, aunque su corazón palpitaba con fuerza. En el fondo, se preguntaba si esa era la decisión correcta. A medida que el director comenzaba a dar órdenes, un pensamiento atravesó la mente de Ana. ¿Qué aprendería al enfrentarse a su opresor? En ese instante, la batalla interna entre la lealtad al sistema y su lucha por la verdad se tornó más intensa. Miró a los ojos de Fernando, quien le ofreció un ligero asentimiento, un respaldo que parecía decir que soportarían la tormenta juntos. Ana comprendió en ese momento que su propia transformación personal estaba ocurriendo en tiempo real. La necesidad de reconocimiento y de pertenencia comenzó a desvanecerse, reemplazada por un firme deseo de abogar no solo por ellos, sino también por una forma de hacerlo que trascendiera su propia ambición. Mientras el director hablaba, se dio cuenta de que había encontrado su voz, no solo como médico, sino como defensora de un cambio tan necesario en su entorno, y así, entre la tensión de su reivindicación y el constante juego de poder, Ana se preguntaba, ¿sería capaz de sostener su nueva voz, a pesar de la creciente controversia que podía seguir? ¿Qué pasaría si se enfrentaba al director en los próximos días, y su resistencia se llevara al límite? La incertidumbre la empujaba hacia un clímax que no podía eludir. El verdadero interrogante era cuánto valía su verdad, y si había llegado el momento de arriesgarlo todo. Ana miró a su alrededor una vez más, sintiendo el peso del desafío que tenía ante sí. El director, con su mirada gélida y autoritaria, intentaba desmantelar cualquier destello de unidad que había surgido entre sus colegas. Pero Ana no se iba a dejar intimidar. En ese instante, comprendió que la lucha no solo era por la verdad de don Felipe y doña Carmen, sino también por su propio derecho a formarse como una profesional íntegra y valiente. Mientras el director hablaba, cada palabra que salía de sus labios era un recordatorio de lo que Ana había decidido desafiar. El miedo que antes le había paralizado se había transformado en determinación. La conexión con sus compañeros, el apoyo de Fernando, el deseo de dar voz a aquellos que sufrían, se convirtieron en su armadura.
Ana pronunció con firmeza: «No podemos permanecer en silencio. Nuestros pacientes merecen atención y dignidad, y el miedo no debería ser un obstáculo para ello». A medida que su voz se alzaba, los murmullos de aprobación empezaron a fluir entre sus colegas. Ella pudo ver cómo algunos de ellos se iban dejando tocar por la valentía que emanaba en ese momento. Hasta la expresión del director revelaba incomodidad. No estaba acostumbrado a que su autoridad fuera cuestionada, y eso le hacía perder el control. La reunión se tornó en un debate encarnizado, donde cada uno de los presentes compartió sus historias y experiencias. Ana se dio cuenta de que, aunque el precio por desafiarlos podría ser alto, había una causa que valía la pena el riesgo. La sala bulliciosa se transformó en un espacio donde cada voz importaba, y donde la verdad se impuso por encima del miedo. Cada anécdota contada era un ladrillo en la edificación de un nuevo paradigma dentro del ambiente laboral. Al final de la sesión, el director trató de recobrar la autoridad que había perdido, pero Ana ya no estaba dispuesta a permitir que volviera a establecer su control absoluto. Con evidente gesto de desafío, volvió a dirigirse a sus colegas. Si todos estamos juntos, el miedo se vuelve insignificante. Somos más fuertes de lo que él puede imaginar. El eco de sus palabras resonó en una trascendencia inesperada. Aquella reunión se convertía en un hito. Ana había transformado su espacio laboral en un lugar donde la colaboración y la empatía eran las reglas del día. A pesar de los augurios del director, el corazón de la clínica comenzaba a latir en un nuevo compás. Días después, Ana decidió que debía llevar su lucha aún más lejos. Con el apoyo de sus colegas, decidieron redactar una carta formal para demandar una revisión de las prácticas del director. Ana lideró el proceso con una claridad de propósito. Se convirtió en la voz del grupo, y la idea de caer en el anonimato comenzó a desvanecerse. Lo que había comenzado como una lucha por lo correcto, se convertía en un movimiento dentro de la clínica. El momento culminante llegó cuando finalmente entregaron la carta y se prepararon para enfrentar las consecuencias. El director, al recibir su respuesta, estalló en ira, pero Ana vio en sus ojos un destello de miedo. Se habían atrevido a desafiar su autoridad, y sabía que eso lo llevaría a actuar de forma desesperada. Tal vez el camino por delante no estaba exento de riesgos, pero lo que Ana había adquirido a lo largo de esta travesía era más valioso que cualquier posición o empleo. Se dio cuenta de que su crecimiento personal excedía por mucho la lucha específica de don Felipe y doña Carmen. Había aprendido el valor de la voz, el peso de la verdad, y que el verdadero liderazgo nace en el fuego de la adversidad. Con el tiempo, la carta llevó a una revisión formal de las circunstancias de los ancianos en la clínica, y la presión sobre el director comenzó a intensificarse. En ese proceso, Ana fue reconocida no solo como una limpiadora, sino como una mujer fuerte, capaz de generar cambios reales y tangibles en su entorno. Al cierre de esta etapa, en una reunión donde todos celebraban los pequeños avances que habían logrado, Ana pudo respirar con alivio. Se sintió reconfortada al ver a sus compañeros, a los que había inspirado a tomar la iniciativa y enfrentar con valentía lo que antes era solo un susurro. Esa mañana, Ana salió de la clínica con una sonrisa firme y la cabeza en alto. Había logrado construir un puente que unía no solo a sus colegas y a los ancianos, sino que también le había devuelto a ella su propio propósito. Sabía que esto era solo el principio, y que tendría que permanecer vigilante, pero no se sentía aterrada. Había conquistado su propio miedo, y había demostrado que, aún en la adversidad, se puede salir delante y crear un futuro mejor. Este era su logro, la transformación de su vida, de sus colegas y de aquellos que dependían de su trabajo. Había encontrado su voz y, al hacerlo, había creado un hogar no solo para don Felipe y doña Carmen, sino para todos los que necesitaban ser escuchados. Ahora, Ana sabía que había que seguir adelante, luchando por la justicia y la dignidad de quienes no pueden defenderse. Su historia no terminaba aquí. Era el comienzo de un capítulo nuevo y prometedor, cargado de transformación y recompensas. No esperen ni un segundo más para dar este paso.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan esta historia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.